Hola, hola, hola. Dios les bendiga. ¿Cómo está la gente linda de Dios? Aquí estamos nosotros nuevamente con ustedes, con el gran privilegio de parte de Dios de transmitir su palabra para todos aquellos que pueden creer. Porque la Biblia dice que no es de todos la fe. ¿Por qué no es de todos si Dios es un Dios que no tiene privilegios para algunos y otros no? Dios es neutral, Él quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero algunos escuchan y rechazan la palabra. Y al rechazar la palabra, que es el canal por el cual nos llega la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no es de todos la fe. Pero si usted está ahí, es porque cree. O tal vez ha sido invitado a ver este programa, del cual se trata de la palabra de Dios. Y al principio tal vez mientras hablamos de la Biblia, algunas cosas les cuesta entender, pero no se aflijan. Todo lo que no entienda, a medida que va escuchando, va a ir aprendiendo. Esto es como cuando uno nace de nuevo y comienza a vivir un mundo maravilloso, pero tiene que aprender a andar en él. Que de esto es lo que vamos a hablar en estos días, de la nueva vida en Cristo. Si Dios así nos permite, daremos una serie de mensajes tratando de la nueva vida en Cristo. Cuando un bebé nace en una familia, la familia cambia. Y el bebé va creciendo. Y a medida que crece, va aprendiendo cosas y también hace lío. Se equivoca, produce problemas, hay que cuidarlo. Bueno, en el camino del Señor es igual, hasta que uno aprende a caminar conforme a la palabra de Dios y conforme a Cristo, como nos ha enseñado y como Él quiere que vivamos felices en este mundo. A pesar de todas las cosas que pueden pasar en este mundo, ¿no? Porque el mundo está como está, no por la culpa de Dios, sino por la culpa del hombre que se apartó de Dios y queriendo ser sabio se volvió necio, haciendo sus propios deseos y sus propios pensamientos. Pero Dios, que sabe qué es lo mejor para el hombre, Él no cambia. Él sigue diciendo lo mismo. La Biblia, la cual usted tiene en la mano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene más de 6.000 años de vida. Y esto, bueno, lo tiene que saber usted, porque al escuchar la palabra va a encontrar que aún el mismo mensaje de la palabra tiene un español antiguo, porque habla de años para atrás, ¿no? Pero nuestro programa se llama La palabra que permanece para la hora que pasa, porque aunque la hora pasa, la palabra permanece, porque Dios no cambia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Muy bien, le mandamos un gran saludo a todos los que nos ven, a los que nos escuchan de parte de toda la producción. Es nuestro privilegio poder estar transmitiendo y llegando hasta ustedes con este mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Como dije, vamos a estar hablando de la nueva vida en Cristo. Algunos creyentes que ya son de años, son creyentes, dicen, bueno, pero esto ya lo sabemos, la nueva vida en Cristo, sí, ya, yo soy creyente más de 40 años que conozco al Señor, camino con el Señor, he escuchado tantos mensajes de la nueva vida en Cristo, sí, todo lo que usted quiera, pero hay algunos creyentes que tienen un concepto y no la vida. Saben todo, pero no tienen la vida. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Qué está diciendo, pastor?
que yo a través de los años de creyentes que tengo, no soy realmente un hijo o una hija de Dios, no he nacido de nuevo, no. Yo no estoy acá para condenarle, sino para ayudarle a mejorar. No sea que por ahí tenemos bien claro el concepto de lo que es la vida de Cristo y todavía no la hemos podido vivir o no la hemos puesto en práctica, como venimos hablando. Sabemos todo, pero no sé cuántos la practicamos. Esto es lo que hace que un cristiano haya nacido de nuevo. Mire, vamos a leer lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios en el capítulo 5 de 2 Corintios. La Biblia tiene dos mensajes a la iglesia de Corintios, primera y segunda. Vamos a leer la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo en el versículo 14 y vamos hasta el 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 17. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Luego sigue hablando el apóstol Pablo, pero me voy a quedar acá entre estos 3 o 4 versículos. Lo primero que dice Pablo acá es porque el amor de Cristo que llegó a Él y que llega a todos nosotros cuando realmente le buscamos de corazón y le invitamos que venga a vivir adentro nuestro, que esto no es una mera práctica o un dogma, no. Cuando usted invita de corazón, Señor, entra en mi vida, ¿qué les parece que sucede? Él entra. Lo que pasa que no es como cuando usted ve a alguien que entra en una casa. Lo está viendo a nivel normal, natural. Acá el Señor Jesucristo es espíritu. Dios es espíritu. El Espíritu Santo es Dios. Cuando yo invito a Cristo a entrar en mi corazón, el que entra es el Espíritu Santo que estaba en Cristo. La misma persona. Entra y nos llena de su amor. Un amor que esto hay que experimentarlo. Si usted no lo experimentó, usted no conoce el amor de Dios y tampoco conoce a Cristo. Tiene un concepto del amor. Sabe que el amor de Dios es grande por conocimiento intelectual, porque lo entendió en la mente, pero no lo experimentó. El amor de Dios. Cuando uno percibe el amor de Dios, que es más fuerte que cualquier cosa, mire, es increíble cuando uno recibe a Cristo de corazón, lo conmueve por dentro. Y no puede creer la persona que haya un amor tan grande por lo que está experimentando. No se puede explicar con palabras, pero es una mezcla de gozo, de paz, de todas las cosas lindas, de fe, que trae ese amor de la presencia del Señor. Bueno, Pablo dice que ese amor nos constriñe. Ahí lo dice en la palabra. Nos constriñe. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra constriñe es como que algo que nos aprieta, que nos llena, que nos inunda. Usted va al diccionario de lengua española y dice constriñe obliga, exige,
aprieta, ciñe, por supuesto. Esto es el significado de la palabra. Pero lo que Pablo está tratando de decir es que supera en nosotros, el amor de Dios supera en nosotros cualquier otra actividad que deseáramos querer hacer o cualquier sentimiento que pudiéramos tener, lo supera. Es decir, el amor de Dios nos supera, está diciendo Pablo, de tal manera que no queda lugar para nada más. Está inundado por el amor de Dios. No es que le exige, claro, la palabra constreñir quiere decir esto de acuerdo a la lengua española. Pero de acuerdo a Pablo, por el Espíritu Santo, está diciendo que cuando es inundada la persona por el amor de Dios, no hay lugar para otra cosa. Él lo llena todo con su presencia. Y luego dice, pensando esto, nos inunda y ahora podemos pensar que si uno murió, está hablando de Jesús, en la cruz, por todos, murió en lugar de todos, entonces luego todos murieron. Ahora usted dice, pero pastor, cuando Cristo murió Cristo solo. Nadie ahí de los que estaban ahí se tenía que haber muerto. Cuando dice todo, se tenía que haber muerto la humanidad. Bueno, para Dios murió la humanidad. ¿Por qué? Porque la palabra muerte no es cese de existencia, no es exterminio de existencia de la vida. La palabra muerte significa separación. Y cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, y Él grita a viva voz, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba experimentando Jesús la muerte espiritual. Había sido separado de Dios. En ese momento en la cruz, Él se ofreció, el que no tenía pecado, fue separado de Dios para que los pecadores no lo fueran. Quiere decir, hermanos, que Él es el sustituto de la humanidad. Él murió por todos. Y si Él murió, dice Pablo, luego todos morimos delante de la presencia de Dios, de acuerdo a la ley de Dios a nivel espiritual. El hombre natural no percibe lo que pasó en la cruz. El hombre temporal de esta vida natural, si no tiene una revelación de este amor maravilloso de Cristo, no percibe lo que pasó en la cruz. Jesús murió por ti y por mí, fue separado de Dios. Es decir, a partir de la muerte de Jesús, todos los humanos murieron. Y luego dice acá, en el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Acá vamos a tener que empezar de abajo para arriba. Resucitó por ellos. Quiere decir que cuando Cristo moría en la cruz, la humanidad fue exterminada. Para Dios se exterminaron los hombres, las mujeres, los niños, en Cristo murieron todos. En el pasado, todos deben haber oído alguna vez la historia del diluvio y de los 40 días, 40 noches sin parar de llover, y que Noé y su familia se salvó haciendo el arca. Toda la humanidad de aquel entonces fue destruida por la maldad del hombre en la tierra. Y Dios, queriendo destruir y terminar con la maldad, los mató a todos. Pero vio solamente en Noé a alguien que quería hacer su voluntad. Entonces lo mandó a hacer un arca, y cuando vino el diluvio, el Señor cerró la puerta, dice la Biblia, y la puerta no tenía picaporte de afuera. Todos murieron y fueron arrasados por el agua, menos Noé. Noé se salvó para que en Noé y sus hijos, su familia, naciera una nueva raza. Esto fue allá en el pasado.
en el antiguo pacto, en la vida de los primeros 5 libros de la Biblia. Millones y millones de personas murieron. Pero cuando Cristo murió, ni Noé se salvó. Murieron todos. Cuando Cristo murió, hasta Noé murió. No sé si me explico. Delante de los ojos de Dios, todos murieron. Desde Adán y Eva hasta el último, hasta que venga el Señor a buscar a la iglesia y pase la tribulación acá y desaparezca todo y haga una nueva tierra y un nuevo cielo, como está escrito. Por supuesto, el hombre se ríe de esto y sigue su curso. Pero esto es lo que pasó realmente delante de Dios. Y lo que vale es lo que Dios hizo y lo que Dios hace. No lo que el hombre piensa y lo que el hombre hace. Cuando Cristo resucitó, todos los que habían muerto delante de Dios resucitaron a una nueva vida. En Cristo todos resucitaron. Todos. ¿Sabe cuántos son todos? Todos. Desde Adán y Eva hasta lo último. Para el Señor, todos son nuevos. Nuevas vidas. Libres de condenación ahora. Es decir, en Cristo Dios volvió a abrir la puerta para que el hombre y la mujer vuelvan a tener comunión con Él. La criatura, la creación de Él, que se había apartado de Él a través de Cristo, nos volvió a Él. Una nueva vida delante de los ojos de Dios. Acá parece que todo siguió funcionando igual, pero ahora hay una diferencia. Satanás no tiene poder sobre la humanidad. Y Dios puso una puerta abierta que nadie puede cerrar. La puerta es Jesús. Ahora el hombre y la mujer de este siglo y de todos los demás, porque han tenido la oportunidad, pueden ser salvos a través de Jesús. Dice la Biblia, he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Este es Cristo. Entonces, Pablo dice acá que cuando en la cruz el Señor moría, morimos todos, y el versículo 15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quiénes son los que viven? Dice, murió por todos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. ¿Quiénes son los que viven de acuerdo a Dios? Porque usted está escuchando el mensaje y es nuevito y dice, yo estoy vivo o yo estoy viva. Yo respiro, yo camino, todavía estoy viva. Viva en la carne. Pero en el espíritu todo depende con lo que dice acá. ¿Para quién vive usted? Ahora, ¿quién vive en usted y para quién vive usted? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted entienda, otra cosa es que lo experimente. Mire, en Primera de Juan, las cartas de Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, acaba de decir quiénes son los que viven y quiénes son los que no viven. A ver, dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Yo creo que más claro que lo haya hecho el apóstol Juan, es imposible de hacerlo. Acá está diciendo que la vida eterna
la vida que no termina, está hablando de la vida espiritual, de la comunión con Dios. Dice, la vida eterna está en el Hijo. El Hijo es el que tiene la vida eterna porque Él resucitó para vida eterna. Y Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 12 dice, el que tiene al Hijo. ¿A quién tiene usted dentro suyo viviendo en el mismo cuerpo suyo? Porque la Biblia dice esto, que nosotros estamos viviendo dentro de un cuerpo, pero dentro de nuestro cuerpo, de nuestra alma, hay un espacio que tiene una forma del Espíritu Santo. Algunos tienen ese espacio vacío, porque Dios está afuera. Pero otros que han recibido a Cristo tienen ese espacio lleno y viven con Cristo dentro de sí. Lo tienen a Cristo adentro, no a Cristo afuera. No tiene que estar a los gritos para que Dios lo escuche, porque Cristo está dentro suyo. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Juan. El que tiene al Hijo adentro, el que lo ha recibido, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Sabe todo lo de la vida. Sabe que Dios es la vida. Sabe que la vida eterna viene a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Sabe que tiene que recibir aquel, pero nunca lo hizo. Nunca lo experimentó. Menos. No convive con Él porque dice el que tiene. Cuando usted tiene a alguien en su casa, tiene que convivir con él o con ella. ¿O no? Una cosa es vivir solo, hacer lo que se me da la gana. Otra cosa es cuando convivo con alguien y tengo que compartir mi casa. Bueno, acá tengo que compartir mi casa. La casa es el cuerpo. La Biblia llega a decir que es el templo del Espíritu Santo. Claro, esto es una introducción de lo que quiero decir. Por eso digo que la nueva vida en Cristo es de los que practican la vida de Cristo. No los que saben, sino los que practican. Y aunque usted tiene el concepto tal vez, todavía le falta la vida. En Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 13, y vamos a leer hasta el 15. Y después vamos a volver a Corintios, para terminar los versículos que nos quedaron ahí. Quedaron 2 versículos por explicar. Pero mire lo que dice el versículo 13 de Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué maravilloso. Mire, escuchar a Pablo es una eterna revelación de Dios. Acá en el capítulo 2 de Colosenses, Pablo escribía la carta a los hermanos de Colosas. Y en el versículo 13 dice, y a vosotros, ustedes y yo, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de la carne. Mire, tal vez, claro, aquí hay palabras que nosotros no, hay que entenderlas, ¿no? Por ejemplo, pecado significa rebelión contra Dios. Es decir, Dios dice que vaya para allá y yo voy para el otro lado. También tiene una explicación. La palabra pecado se traduce errar el blanco, porque el blanco es lo que nos marcó el Señor, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar. Cuando yo estoy en pecado, estoy completamente en una vía contraria hacia Dios. Estoy yendo
para el otro lado. Dice acá que Dios nos buscó aun cuando nosotros estábamos en pecado. Estábamos yendo para el otro lado, no nos interesaba Dios, pero Él murió por nosotros. Aún así, siendo nosotros rebeldes. Y luego usa una palabra, incircuncisión. Para los judíos, la palabra incircuncisión significaba inmundo, inmundicia. El que no estaba circuncidado era inmundo, inmundicia. ¿Y sabe lo que es la inmundicia? Fíjese ahora entendiendo esto. Y vosotros, estando muertos en pecados contrarios a la voluntad de Dios en nuestra vida, y en la incircuncisión, viviendo en la inmundicia de vuestra carne, usted piensa en lo más sucio, nos sacó del barro, de un estado espiritual calamitoso. Aún así, el Señor murió por nosotros. Aún así. En esa condición estábamos y allí nos fue a buscar. En la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, dice. Estábamos no muertos, remuertos en el espíritu. Aunque en la carne hacíamos lo que se nos daba la gana, el alma, a ver, para explicar un poco, nuestra alma, nuestro espíritu estaba pegado a la voluntad de esta carne. Cuando el Espíritu de Dios entra en la vida de una persona, esa alma se despega de la carne y hace la voluntad de Dios. Y la carne tiene que hacer la voluntad del alma. Es diferente. Cuando estamos en Cristo, el alma hace la voluntad del cuerpo. Pero cuando estamos con Cristo, el cuerpo hace la voluntad del alma, porque el alma hace la voluntad de Dios. Y dice acá que nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos nuestros pecados. Agarró todas nuestras rebeliones, tomó Dios en Cristo todos nuestros errores, nuestras maldades, y las clavó en la cruz. Las clavó con Él y terminó, nos mató a todos. Y el que está muerto, está muerto. Mire, cuando uno está en un velorio recién se da cuenta de lo que es un poquito la vida y entra a desesperarse porque piensa que la vida es estar vivo caminando por el cuerpo. No, la vida es Dios y la vida es espiritual. Cuando el alma y el espíritu sale del cuerpo porque el cuerpo ya está viejo, la casita se envejeció, está dañada, sale para seguir viviendo. Y sigue viviendo en el reino espiritual. Como no se ve, y la gente cree en lo que se ve, en lo que toca, que son los sentidos naturales, y solamente en eso cree, eso solamente nos va a confirmar lo que vemos y lo que tocamos, pero no nos va a confirmar la vida espiritual. La vida espiritual se entiende por el espíritu. La Biblia dice que las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente. Cuando dice que nos mató, en Él morimos, al que murió, ya no hay más castigo para el que murió, porque murió. Ya no hay más condenación para el que murió. ¿O acaso usted ve que hay un preso dentro de la cárcel y viene el comisario y dice, denle cadena perpetua, ¿no? Y cuando lo van a ver está muerto. Dice, está muerto, comisario. No importa, métanle cadena perpetua. Y si está muerto, ¿para qué le vamos a poner cadena perpetua? Más bien lo vamos a enterrar a este cuerpo, porque se murió. Bueno, cuando moríamos en la cruz del Calvario en Cristo, la ley de Dios que Dios puso para que el hombre se arrepintiera y no se arrepintió, lo condenó la ley. Esa ley que nos condenaba perdió su efecto. Le digo, una de las partecitas de la ley. La ley de Dios decía, el alma que pecare. No dice el cuerpo, la cabeza, la mente. Dice, el alma que pecare, ésta morirá. Y cuando dice morirá, no estaba hablando de la muerte física. Estaba hablando de la muerte espiritual, de la separación de Dios, de vivir en un infierno separado de Dios. Esa es la muerte.
el alma que se aparte de la voluntad de Dios, ésta morirá. Esto es lo que está en la ley de Dios. Pero como en Cristo morimos todos, la ley no tiene vigencia sobre un muerto. Y mire, acá lo dice, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, a Satanás y a sus demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque en él nos mató a todos, y el diablo ¿a quién va a condenar? ¿El diablo a quién va a tentar? ¿Estamos todos muertos ahora? ¿A quién va a querer acusar el diablo? Estamos todos muertos. Por eso la Biblia dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Cristo es el que murió. Ya no hay nadie que nos pueda condenar cuando estamos en Cristo. Porque estamos muertos para el pecado y vivos para Dios. Hay que entender el concepto y aceptar a Cristo y comenzar a vivirlo. ¿Qué hizo Jesús? Tomó los decretos. Mire, yo me imagino los decretos de algunos de nosotros. Supóngase, los 10 mandamientos. No codiciarás. Pone su nombre ahí, fulano o fulana de tal, y fíjese las veces que codició a alguien o a algo que era del prójimo y no suyo. En la ley, allí en la presencia de Dios, van anotando todo. Y ahí habría escrito, por ejemplo, me voy a poner yo, el burro adelante. José Manuel codició el auto de fulano, la mujer de sutano, codició 700 veces en diferentes cosas o por cosas diferentes. Luego siguen los 10 mandamientos allí y dice, no mentirás. José Manuel mintió 375 o 800 veces para salvarse a sí mismo y para salvar a otros, pero mintió. Y la ley decía, no mentirás. Así siguen los mandamientos. ¿Qué hizo Dios? Mandó a Jesús. Jesús tomó toda esa condenación que estaba allí y la clavó en la cruz en su cuerpo. Murió. Y todo eso que estaba condenándonos, esas actas que nos condenaba, Él la cubrió con su sangre. La limpió al acta y puso allí de manera que si está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Vida nueva. Esto es lo que la Biblia dice que es vida nueva. Y luego, mientras el diablo se gozaba porque estaba muriendo Jesús en la cruz, no se daba cuenta que estaba perdiendo dominio de la humanidad. Dice acá que los despojó, le quitó la autoridad que el diablo tenía sobre los hombres y las mujeres de este mundo y los expuso en forma visible con él en la cruz del Calvario. Esto es lo maravilloso que podemos encontrar en la palabra de Dios. Ahora, el secreto está en para quién vivo. ¿Para quién vivo? Mire, vamos a volver a 2 de Corintios para ver esto. 2 de Corintios, capítulo 5 estábamos, versículo 16. Nos faltaba el 16 y el 17. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, según la apariencia externa. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, usted me está mirando ahora a través de este medio y usted cree que al mirar mi cara, al mirar cómo estoy vestido, lo que usted está viendo, cree que usted está viendo a José Manuel Carlos. No. José Manuel Carlos está dentro de este cuerpo hablándoles. El Espíritu Santo que está dentro del cuerpo de José Manuel está hablando también, inspirando
al espíritu y al alma de José Manuel para que usted escuche el mensaje. Ya no lo conocemos a la gente así. Nosotros no nos impresionamos con una carita que parece santo, con una manera de actuar y de hablar. No. A la gente ya no la conocemos así. La conocemos por su fruto. La conocemos por quien vive adentro. La Biblia llega a decir, probad los espíritus si son de Dios, porque a veces hablan muy lindo las personas, pero adentro, ¿a quién tienen adentro? ¿Con quién viven y para quién viven? Esta es la cuestión. Aun si a Cristo, dice, conocimos según la apariencia externa, hoy los creyentes, hoy ya no lo conocemos así. Es decir, si los apóstoles conocieron a un Jesús de barba y bigote y sandalias y túnica hasta los pies, que caminaba con pelito largo, con una voz hermosa, con unos ojos santos, bueno por todos lados, que hacía milagros, que lo veían, que lo tocaban, hoy ya no lo conocemos así. Dice, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo que no? No, es que ya no lo conocemos así. Jesús no está en carne. No necesitamos un muñeco que se parezca a Jesús para creer en Él. A Jesús lo tenemos adentro. Y vuelvo a repetir, ¿a quién tiene dentro suyo? ¿Con quién convive usted? ¿Quién tiene viviendo en su cuerpo y en su alma? ¿Quién es? ¿Con quién comparte sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos? ¿Quién vive dentro suyo con usted? Porque acá dice, si a Cristo conocimos según la carne, hoy ya no lo conocemos así. Lo conocemos en forma personal y espiritual. Hay una vocecita dentro nuestro que cuando nosotros pensamos en algo que no está bien, Él nos dice, no lo hagas. Esto no agrada a Dios. Ahora, esa voz es tan suave y tan fuerte, las voces de afuera, que a veces no podemos oír a Dios. Pero por lo menos está ahí adentro. El problema es cuando no está adentro y está fuera suyo. Es muy difícil vivir como Cristo quiere que vivamos si Él está fuera de nosotros, tratando de entrar y no lo dejamos entrar. Hay un texto en Apocalipsis que yo he escuchado miles de mensajes, que todos dicen, bueno, Cristo estaba fuera de la iglesia. No, cuando Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abriera la puerta, si abre la puerta alguno, yo entraré y me quedaré con Él y cenaré con Él, como diciendo, me quedo para siempre, pero está fuera, hay que dejarlo entrar. Él es el dueño y señor de nuestra vida, lo que pasa es que no quiere violar nuestro libre albedrío. Ni siquiera el diablo puede violar nuestro libre albedrío. Usted puede decidir de usted, por usted. Y lo bueno y lo mejor que puede suceder es que decidamos recibir a Jesús en nuestro corazón. Cuando Cristo entra aquí, ya el conocimiento de Él es personal. A mí ya no me van a contar cómo es Cristo, si era rubio, pelirrojo. Si no me interesa qué color de ojos tenía o tiene. Lo tengo adentro. Yo sé cómo siente. Yo sé cómo desea hacer cosas para Dios. Y las quiere hacer a través de nosotros. Es maravilloso. Por eso el texto que sigue dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo, por todo esto que vengo diciendo, dice Pablo, de manera o de modo de que esto que vengo diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, está dentro de Cristo y Cristo está dentro de él, es una nueva criatura.
es una nueva persona. Ha nacido de nuevo. ¿Cómo decir? Es una nueva creación. Se puede dar unas cuantas explicaciones. Una nueva vida, una nueva creación. Y las cosas viejas pasaron. Ahora usted me dice, momentito, pastor. ¿Cómo que soy una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron? Y los años que yo ya llevo vivido, yo tengo más de 20, el otro dice yo tengo más de 40, el otro dice yo tengo más de 60 años. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué nueva criatura? Tengo 50 pirulos, como dicen los argentinos. ¿Qué pasa con esto? Porque acá dice, nueva criatura es. Bueno, todos esos años que vivió lejos de Dios, ¿qué dice? Pasaron. Dios no lo tiene más en cuenta. Quizá usted está recordando alguna cosa, no las recuerde más, porque esto que vivió lejos de Dios, para Dios no existe. Esto lo borró para siempre. Jesús se olvidó del pasado nuestro. Y dice, he aquí, todas las cosas ahora son hechas nuevas. Las cosas viejas que vivió, Dios la mató en la cruz del Calvario. Y ahora es una nueva persona. Resucité y ahora mi alma, mi espíritu está lleno de Dios y vivo para Dios. ¿Para quién vive? ¿Vive para Dios? ¿O todavía está recordando? Yo escucho a veces algunas personas que cuentan de sus pecados, de cuando eran jóvenes, y yo hice esto, y se agrandan contando sus pecados como si fueran una gran cosa, y hice lo otro y aquello, y un poco más. Los demás que escuchan dicen, qué vivo que fue este, o qué viva que esta. Esta sí que supo vivir la vida. Eso lo borró Dios. No lo quiere ni recordar. Ahora usted es una nueva criatura. Hágame el favor, reciba a Cristo en su corazón y viva para Él. Por supuesto, aunque ahora el diablo no lo puede dominar, él anda con la fotocopia de lo que Cristo clavó en la cruz del Calvario. Él le va a hacer recordar a usted de aquellas cosas que hizo mal, de la vida nocturna, del pecado. Reprenda esos pensamientos, porque esos no vienen de Dios. Usted ahora tiene que ser renovado por el Espíritu Santo que está en usted y aún renovar su mente, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Una nueva criatura. Me quedan, bueno, déjeme ir unos 10 minutos más, o tal vez 5, no sé. Pero vamos a ver un poquito en Efesios cómo es la nueva vida en Cristo. A ver, Efesios, capítulo 4, versículo 22. Efesios, capítulo 4, versículo 22. ¿Lo encontró? Tendríamos que leer 10 versículos. A ver, lo leemos. Y vamos hasta donde podemos para no ser gravoso con el tiempo. Dice, Efesios 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, a la manera vieja de vivir, despojaos, sacátela de encima. Despojaos del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque todo lo que está haciendo en este mundo, el diablo lo engañó. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y acá comienza. Mire, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Hablen con la verdad. Cada uno a su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, saquen de ustedes, dice, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros. Tremendo. Qué claro. Qué fácil. Qué práctico. ¿No le parece decir cómo tengo que vivir la nueva vida ahora? Uy, qué difícil vivir la vida. Óigame, mire lo que está diciendo acá. Cada cosita de las que está acá, tan claro, tan práctico, tan sencillo, tan fácil. El que robaba, no robe más. Ahora viva, trabaje y ayude a los que están con necesidad. ¿Es tan difícil eso? Oh, tengo que ir a aprender porque no sé, voy a tener que ir a aprender. Acá me hace falta porque la gente cambia por sus conocimientos. No, no, no. Déjeme decirle, yo no estoy en contra del estudio. Ojalá que todos puedan estudiar. Pero fíjese que el problema no está en la cabeza del hombre. Los pecadores más grandes son los que salieron de la universidad. Los que pasaron por la universidad y hoy tienen títulos, maestrías, estos son los pecadores más grandes. ¿Por qué? Porque el problema está en el alma y en el espíritu del hombre, no en la cabeza. La persona no se vuelve mejor ni más buena porque ahora tiene mayor conocimiento, sino porque ahora tiene mayor experiencia con Cristo. No es lo que sé, es lo que vivo, lo que practico, lo que hago para el prójimo. Porque así como yo deseo hacer cosas y obtener cosas lindas de Dios, también debo desearlo para el prójimo. Tengo que terminar, mi estimado amigo, que me ves. Pero vamos a seguir hablando. Ya le digo, esta es una serie que voy a dar sobre la nueva vida en Cristo. No es solamente que usted sepa, no es solamente que usted concurra a una iglesia, no es solamente que usted tome la comunión o tome la Santa Cena o se haya bautizado. Si usted sigue viviendo de la misma manera que vivía antes de recibir a Jesús, usted no tiene a Cristo. Usted tiene un concepto, usted tiene un conocimiento, pero no tiene la vida. El que tiene la vida está vivo. Oiga, yo no le tengo que decir a usted que está vivo porque usted sabe que está vivo. Si no estuviera vivo no me escucharía. Bueno, el que tiene la nueva vida en Cristo, yo no se la tengo que decir, la tiene. Y el que tiene la vida en Cristo cambia. No se tiene que forzar, sale natural porque es una nueva creación la que el Señor ha hecho en su vida. Entonces ahora quiere practicar esta vida, ahora quiere compartir esta vida. Déjeme decir esto que parece una paráfrasis, ¿no? Pero yo he escuchado muchísimas veces, aún cristianos evangélicos, que hay que predicar a Cristo. En cierta manera está bien, pero no tanto predicarlo, hay que presentarlo. Hay que presentarlo. ¿Y cómo lo voy a presentar? Como decía Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este es Cristo. Así actúa Cristo. Así ora por los enfermos, Cristo. Así visita a los enfermos, Cristo. Así va a ver a las viudas, Cristo. Así busca a los perdidos, Cristo. Le estoy presentando a Cristo. No que le estoy predicando de alguien.
qué bueno, histórico. No, está acá, en mí. Entonces vamos a orar para que esta vida en Cristo sea una realidad. Usted no solamente predique a Cristo, preséntelo en su vida. Si usted me está mirando por primera vez, dice, pastor, no entendí mucho todo, pero qué lindo lo que dice. Bueno, explico. Si usted quiere recibir a Jesús en esta hora, lo único que tiene que hacer es decir, quiero. Hacerlo de corazón, hablar con Dios como se habla conmigo y decirle a Dios que quiere recibir a su Hijo como su Salvador en su vida, que entre en su vida y que sea el Señor de su vida. Y después me cuenta porque su vida va a comenzar a cambiar. Repita conmigo esta oración. Vamos a hablar con el Padre que está en los cielos y que nos ve y que nos oye. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos. Repita conmigo. Quiero recibir a tu Hijo Jesucristo en mi vida. Quiero que sea mi Salvador. Entra en mí, Señor, y toma dominio de mi vida, de todo mi ser, alma, espíritu y cuerpo. Recíbeme, Padre, en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de mi Salvador y Señor Jesucristo, sabiendo que tú siempre me oyes. Amén, amén y amén. Si usted lo ha hecho de corazón, Cristo ha entrado en su vida y va a comenzar a ver un cambio en su ser. Cuando salga de mirar por el receptor, vaya a un lugar a solas y, como dice la Biblia, cierre detrás de usted la puerta y hable a Dios allí en lo secreto. Dios y usted y Dios, abra su corazón, hable con Él, lea la Biblia, consígase una Biblia y el Dios que ve en lo secreto, ve su vida en secreto, lo va a recompensar en público. Dios le bendiga. Recuerde que estamos por este mismo canal aquí en YouTube o en Facebook, no sé por dónde me está viendo, Instagram. Estamos los domingos a las 9 de la noche y los miércoles a las 9 de la noche. Si no llega a tiempo, lo puede ver diferido, poniendo José Manuel Carlos en vivo y va a ver el último mensaje y todos los que quiera ver. Dios le bendiga y a la iglesia que está allí siguiéndonos, oro con todos ustedes para que Dios nos siga bendiciendo y Cristo sea formado en nosotros. Vamos a seguir con este tema y luego vamos a ver una diferencia cuando terminemos este mensaje que nos quedó por la mitad. Vamos a ver una diferencia. ¿En qué? En que nosotros primero tenemos información. Después sufrimos una transformación y después somos formados. Pablo llega a decir, sufro como con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. De esto vamos a hablar en estos días. Padre, bendice a tu iglesia y dale luz a cada uno de tus siervos y siervas que están llevando tu vida y tu mensaje por todos lados. Bendice a los que están lejos, a los que están en otros países y nos ven, y úsalos para tu gloria, porque tu iglesia es tu cuerpo, el cuerpo que tú usas para que a través de tu presencia espiritual, a través de sus cuerpos, las señales, prodigios y milagros sean hechos para que las personas vuelvan a ti. Padre, te pido una bendición grande para cada uno de los que nos ven. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, nos veremos el domingo.